Tengan todas y todos de parte de la Superintendenta Nacional de Auditoría Interna, doctora Laura Guerra, de la directora del despacho, licenciada Livia Sinaldín, de la gerente general de auditoría, Lisette Prieto, de la gerente general del Sistema de Control Interno, Marky Martínez, y de quien les habla el gerente de asistencia y asesoría técnica, Luis Rendón. Le damos las buenas tardes a todas y a todos. Hoy, cuando les vamos a presentar el tema, actas de entrega, elaboración y posterior revisión, con nuestro facilitador, Joan Piñero. Joan Piñero es licenciado en Contaduría Pública con especialización en Gerencia de Auditoría de Estado y formado en materia de control y auditoría interna. Ha ejercido distintos cargos relacionados con el control interno y la auditoría y la contaduría pública en distintos órganos y entes del Estado. Actualmente contamos con su colaboración en el cuerpo de formadores de la SUNAI. Sin más preámbulos, le damos el pase, no sin antes agradecer el respaldo tecnológico del compañero Amílcar López. Adelante, compañero formador Joan Piñero. Buenas tardes, gracias por la atención, gracias a la SUNAI por la invitación para realizar este curso el día de hoy. El mismo está relacionado, como lo dijo el profesor Luis, con las actas de entrega, su elaboración y posterior revisión, ¿verdad? Vamos a primero que nada dar una breve paseo por lo que es el marco legal sobre el tema del día de hoy. En primera instancia tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 141, ¿verdad? La Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, en su artículo 127, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal, en sus artículos 41 y 47, el reglamento número 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, su artículo número 53, y más específicamente nos encontramos ya con un tema más específico y más amplio de la realización y verificación de las actas de entrega en las normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la administración pública y de sus respectivas oficinas o dependencias. Siendo así, y entrando ya en el tema, nos encontramos en primera instancia lo relacionado con las normas, en su artículo 1, que nos indica sobre el objeto de las mismas, que no es otro que los métodos y los pasos a seguir para realizar tanto el acta de entrega como todos los pasos que se tienen que ir estableciendo hasta llegar a la verificación o a la entrega de los resultados de la misma. En primera instancia tenemos el artículo número 1 de las normas para regular la entrega de los órganos de la administración pública, el cual nos indica que las presentes normas tienen por objeto regular la entrega de los órganos y entidades de la administración pública y de sus respectivas oficinas o dependencias, mediante un instrumento, ¿verdad?, el cual está denominado o lleva el nombre de acta, mediante un acta, la cual se presentará, se elaborará, se presentará, se suscribirá y posteriormente se verificará, de acuerdo con lo dispuesto en dicho instrumento. Siendo así lo que establece el articulado, ¿verdad? Nos encontramos entonces, ¿qué es lo que se va a hacer acá? La entrega de una oficina o dependencia, ¿verdad? En primera instancia nos encontramos, todo viene dado por el fin de una relación de servicio. Entonces, tenemos en primera instancia, se va a entregar una oficina o dependencia mediante un instrumento que sería el acta de entrega, la cual será elaborada por el servidor público saliente, presentada por el entrante, suscrita por ambas partes y se verificará por el órgano de control competente. Entonces vamos a ir detallando poco a poco cada uno de estos pasos a seguir.
El artículo 2 de las normas, de las citadas normas, nos hace referencia a una breve denominación del concepto de lo que es servidor público. Dicho concepto se empieza a utilizar con el origen de esta norma. O sea, cuando sale esta norma, se cambia el concepto de funcionario público a servidor público. Entonces, el artículo 2 indica que a los efectos de las presentes normas se define como servidor como servidora o servidor público a toda persona investida de funciones públicas, bien sea permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, los cuales ocuparán el cargo bien sea por elección, nombramiento, designación o contrato. En este sentido, son ellos, ¿verdad?, los que deben de realizar esa acta de entrega, ¿verdad? Todos estos servidores públicos son los que se encuentran contenidos, ¿verdad?, o indicados en el artículo 9 del numeral 1 al 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, ¿verdad? Entonces, aquí ya entramos en materia de quiénes son las personas que deben hacer el acta de entrega. Tenemos el siguiente, el artículo 3 de las normas nos indica que todo servidor público que administre, maneje o custodie recursos o bienes públicos al cesar en el servicio, en el empleo, cargo o función, deberá entregar formalmente el órgano, entidad, oficina o dependencia de la cual era responsable, ¿verdad? En resumen, tenemos que quien hará el acta de entrega es el servidor público que administre, maneje o custodie. ¿Qué debe administrar, manejar o custodiar? Recursos o bienes públicos. ¿En qué momento? En el momento en que cesa en el cargo o función con la cual se encontraba investido, ¿verdad? Siguiendo, vamos ya a lo que es la materialización del instrumento o del acta de entrega. El artículo 4 de las normas, de las precitadas normas, nos hace referencia a que la entrega se efectuará mediante un acta. Como ya se lo hemos venido explicando, debe de realizarse un acta. El servidor público, en el que se separa del cargo, debe realizar un acta de entrega, la cual será elaborada por el servidor público saliente en la fecha en que el servidor público entrante lo sustituya en sus funciones, tome posesión del cargo o en un plazo que no excederá de 3 días hábiles contados a partir de la toma de posesión. Si para la fecha en que el servidor público que se separa del cargo, ¿verdad?, no existiera el nombramiento o designación del funcionario que lo sustituirá, la entrega se hará al funcionario público que la máxima autoridad jerárquica del respectivo ente u organismo designe para tal efecto. Debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, de que la normativa legal vigente nos hace referencia que cuando hablamos del término o de cuando nos referimos a la máxima autoridad jerárquica, se debe tener en cuenta que si la institución en la cual nosotros vamos a realizar el acta de entrega posee un cuerpo colegiado, bien sea junta directiva, comisión directorio, será este órgano o el que en su función dentro de su estructura posea dicha denominación quien designará a ese funcionario público que va a recibir el cargo al cual se está cesando en ese momento de la unidad administrativa que se está entregando, ¿verdad? Ok. El ámbito de aplicación de dichas normas en el artículo 6 nos indica que son las máximas autoridades jerárquicas y responsables de las oficinas o dependencias. En este sentido, en caso de que el órgano, ¿verdad?, o entidad respectiva tenga una junta directiva, junta administradora, consejo directivo u órgano similar, será su presidente
o denominación equivalente el responsable de hacer la entrega. Esto es en el caso de que se vaya a entregar una institución, no una oficina de las diferentes áreas que la comprenden, ¿verdad? Al considerar responsables de oficinas o dependencias de los órganos o entidades a que se refiere el artículo anterior, se determina a los gerentes, jefes o autoridades administrativas de cada departamento, sección o cuadro organizativo específico. En resumen, tenemos que la máxima autoridad será, en este caso, el presidente de la junta directiva, ¿verdad? Y los diferentes responsables de las oficinas de dependencia serán los gerentes, jefes o autoridad administrativa. Tenemos también el caso en que la entrega la tenga que realizar un cuentadante, ¿verdad? Antes de que finalice el periodo para el cierre y entrega de presentación de la cuenta. En este sentido, el artículo 7 nos indica sobre la aplicación de esta norma sin perjuicio de lo establecido en materia de formación y rendición de la cuenta. El artículo 7 hace referencia a que las presentes normas se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en el artículo 51 al 55 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y de las resoluciones que dicte el ciudadano Contralor General de la República, vinculadas con la materia. En este caso, en el artículo número 14 del examen de la cuenta y en el artículo 53 del reglamento número 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, se nos hace referencia a dichos puntos, de los anexos que deben ser incluidos al acta de entrega en el caso que sea un cuentadante. Seguimos por acá, ¿verdad? Cuando se trata de un cuentadante y el cese se realice antes del cierre de la cuenta, en el artículo 14 de las normas para el examen de la cuenta, ¿verdad? En el caso que el cuentadante cesar en sus funciones antes de la oportunidad fijada para el cierre de la cuenta, previo a la separación del cargo, deberá consignar al sustituto un corte de los movimientos habidos en la cuenta hasta el momento del cese, el cual deberá anexar al acta de entrega de la respectiva unidad. Una vez suscrita el acta en referencia, se remitirá una copia con sus anexos dentro de los 3 días hábiles siguientes al órgano de control fiscal correspondiente. Esto es el artículo 14 de las normas para el examen de la cuenta. Sin embargo, en nuestro artículo número 10 de las normas para la realización de las actas de entrega, ¿verdad? Ahí nos hace referencia de cómo debe ir estructurada dicho instrumento. En primer lugar, tenemos el lugar y fecha de la suscripción del acta, ¿verdad? Identificación del órgano, entidad, oficina o dependencia que se entrega, identificación de quien entrega y quien recibe, motivo de la entrega y su fundamentación legal, relación de anexos que acompañan el acta, suscripción del acta por parte de quien entrega y quien recibe. Vamos a ir detallando un poco cada uno de estos 6 puntos. El número 1, hablamos de lugar y fecha. Simplemente un ejemplo que se vaya a entregar acá en la ciudad de Caracas sería Caracas a los 16 días del mes de abril del año 2021, ¿verdad? Y ahí tenemos delimitado lo que es el lugar y fecha de la suscripción del acta. Identificación del órgano o entidad, oficina o dependencia que se entrega, ejemplo que sea un área de acá de nuestra institución, de la SUNAI, ejemplo que sea la dirección del despacho, por ejemplo, se hace constar que constituidos en la dirección del despacho de la oficina, ¿verdad? Identificación de quien entrega y quien recibe, eso sí ya está un poco más claro, allí no es otra cosa de dejar bien claro quién es la persona que está entregando y quién es el servidor público que va a recibir.
El motivo de la entrega, si viene dado por un cese, por una renuncia, entre otros actos administrativos que pueden originar dicho movimiento, ¿verdad? La relación de los anexos que acompañarán el acta viene ya identificada en el artículo 11, el cual le vamos a explicar a continuación. Y bueno, dicha acta debe estar suscrita en señal de conformidad por las partes involucradas, que sería el servidor público que recibe y el servidor público que está haciendo entrega. Como les indiqué anteriormente, en el artículo 11 de las normas para regular las entregas de las actas de entrega, ¿verdad? Se nos hace referencia a lo siguiente, a los anexos que deben acompañar el acta. Tenemos en primera instancia un estado de las cuentas que refleje la situación presupuestaria, financiera y patrimonial, ¿verdad? La mención del número de cargos existentes con señalamiento si son empleados, obreros, fijos o contratados, así como el número de jubilados y pensionados de ser el caso. Inventario de los bienes muebles e inmuebles, estos últimos en caso de que la oficina que se vaya a entregar posea bienes inmuebles. Situación de la ejecución del plan operativo anual de conformidad con los objetivos y metas propuestos en el mismo, y cualquier otra información o documentación que el servidor público saliente considere necesaria. Datos que deben incluir los anexos que acompañan el acta de entrega. En el artículo 18, de las referidas normas, ¿verdad?, relacionado con los datos e información que deben incluir en los anexos. Artículo 18. Los anexos del acta de entrega deberán incluir datos e información con fecha de corte al momento del cese en el ejercicio del empleo, cargo o función pública del servidor público que entrega. Tenemos que tener siempre presente que si estamos entregando el día de hoy, todos esos movimientos financieros que van a soportar nuestra acta de entrega deben de tener fecha del día 16 de abril del año 2021, suponiendo el caso de que se esté entregando en el día de hoy. Siempre, o con mi experiencia, he podido ver donde entregan información, estados de cuenta del mes anterior y todo eso. Sí, está bien. Se entiende que los estados de cuenta los entregan los últimos de cada mes, pero existen los famosos cortes de cuentas. Ahí se van a reflejar los movimientos que se han venido dando desde el último del mes hasta el presente, ¿verdad? Es importante saber que la responsabilidad es responsabilidad de quien entrega la exactitud del acta y sus anexos, tanto cualitativa como cuantitativamente. O sea, que el servidor público que está entregando es el responsable de la veracidad de la información que se está incorporando al acta como anexo, de la información que está soportando nuestra acta de entrega. En el caso de que en el artículo 19 se nos hace referencia a que pueden ocurrir en ocasiones, darse el caso de que cierta información de las cuales ya se les ha mencionado no pudiera estar disponible por diversas circunstancias. Entonces, en el 19 se nos indica cuando por cualquier causa el acta de entrega y sus anexos no contengan información o los documentos requeridos en el artículo 10 al 17 de las presentes normas, según correspondan, se debe dejar constancia, ¿verdad?, de tal condición y de sus motivos que impidieron la incorporación de las mismas. Entonces, si supongamos que ejemplo, el inventario de bienes no está realizado a la fecha, ¿verdad?, pero la administración activa se encuentra en un proceso de elaboración de los mismos, podemos incluir, ¿verdad?, un inventario con una fecha anterior y dejar constancia de que el actual inventario de los bienes no se está colocando por cuanto para el momento en que se está realizando la entrega de la oficina o dependencia o de la institución, el área encargada de la elaboración de los inventarios se encuentra en proceso de levantamiento de información, ¿verdad? Eso es un ejemplo. O sea, supóngase también el caso de que se está entregando una oficina y
se cayó la plataforma bancaria para ese momento, se colocó un estado de cuenta, pero se deja constancia de que los movimientos entre las fechas o los días precedentes entre la emisión del estado de cuenta y en el momento que se está entregando la oficina, debido a que la institución bancaria se le hizo imposible emitir estados de cuenta, esa podría ser una de las causas. Entonces, pero siempre si se da el caso, si se llega a dar el caso de que no podemos incorporar una información, debemos dejar constancia dentro del acta de entrega y al mismo tiempo hacer referencia o indicar cuáles fueron los motivos que impidieron la incorporación de dicha información dentro de los mismos. Errores, diferencias u omisiones. En el artículo 20 de las normas establece que en el acta de entrega se especificarán los errores, deficiencias u omisiones que se advirtieren en el levantamiento de la misma, así como cualquier otra situación que sea necesario señalar en resguardo de la delimitación de responsabilidades de quien entrega y quien recibe. Llegamos allá a la parte de lo que es el acta de entrega y los ejemplares que deben realizarse. ¿Por qué le digo esto? Porque en muchos casos se ha visto en que se hace un solo instrumento, una sola acta. Y en el artículo 21 se nos indica que el acta de entrega y los anexos se elaborarán en un original y 3 copias certificadas, ¿verdad? Las cuales, una vez suscritas, la original será archivada dentro de la oficina, dentro del despacho de la máxima autoridad jerárquica del órgano o entidad, ¿verdad? En la oficina o dependencia que se está haciendo entrega. Supóngase que se está entregando una gerencia de administración, la original se guardará en el despacho del gerente de administración, el cual está haciendo entrega. Asimismo, ¿verdad? Hablamos que se elaborarán 3 copias certificadas. La primera de ellas será entregada al servidor público saliente, ¿verdad? Otra será entregada al servidor público entrante y una tercera copia será remitida a la unidad de auditoría interna del órgano o entidad dentro de los 5 días hábiles posterior a la fecha de suscripción de la mencionada acta. Siendo así las cosas, tenemos que son 3 copias, una para quien entrega, una para quien recibe y una que será remitida a la unidad de auditoría interna del órgano o entidad que se está entregando dentro de un periodo que no podrá exceder de los 5 días hábiles posterior a la fecha de su suscripción. Si el caso también en el parágrafo número 1 del parágrafo primero del artículo 21, ¿verdad? Nos hace referencia a que cuando se está entregando una unidad de auditoría interna, se remitirá la copia certificada del acta y sus anexos al órgano de control fiscal externo, competente. Cuando se trate de la entrega de la Contraloría General de las Fuerzas Armadas Nacionales o de un órgano de control fiscal externo, el mismo ejemplar será remitido a la Contraloría General de la República. En el parágrafo segundo nos indica que si el órgano o entidad carece de unidad de auditoría interna, supongo que es un ejemplo que si en la institución que se está entregando no cuenta con una unidad de auditoría interna, esa copia certificada que iba a ese órgano de control deberá remitirse a la unidad de auditoría interna que haya asumido dichas funciones, correspondientes a la unidad que realmente en la actualidad no existe dentro de la organización, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Entonces, resumiendo los 2 parágrafos, en primera instancia, cuando estemos haciendo el acta de entrega de una unidad de auditoría interna, esta será remitida, ¿verdad?, al órgano de control fiscal externo competente. Se remitirá la copia del acta y de sus anexos. Cuando se trate de la Contraloría de las Fuerzas Armadas Nacionales o de cualquier órgano de control fiscal externo, dicha acta y sus anexos serán remitidas a la Contraloría General de la República.
Ya en última instancia, en el caso de que el órgano de la institución que se esté entregando carezca de unidad de auditoría interna, dicha acta y sus anexos serán remitidas al órgano de control fiscal que haya asumido dichas funciones. En resumen de los parágrafos 1 y 2 del artículo 21. Observaciones del acta de entrega realizadas por el servidor público que recibe. En el artículo 22 se nos indica que el servidor público que recibe el órgano, entidad, oficina o dependencia que con posterioridad a la suscripción del acta de entrega tenga observaciones sobre el contenido de la misma que pudieran dar lugar a un proceso de determinación de potestad o de investigación, ¿verdad? Deberá de remitir dichas observaciones al órgano de control fiscal competente dentro de un lapso el cual no excederá de 120 días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la referida acta. Resumiendo esto, la persona cuando recibe, ¿verdad? Ella tiene el derecho de hacer una verificación de toda la información que se le está entregando. Y si en ese transcurso o de dicha revisión se desprenden observaciones que él considera que pudieran dar lugar a un procedimiento de potestad o determinación de responsabilidades, el mismo deberá informar al órgano de control fiscal competente, ¿verdad? De dichas observaciones, errores o deficiencias, ¿verdad? Que se detectaron de su revisión que él realiza, pero debe hacerlo dentro de los 120 días hábiles siguientes a la fecha en que fue suscrita el acta de entrega. Las observaciones que se formulan en el acta de entrega de una unidad de auditoría interna, ¿verdad?, se deberán remitir al órgano de control fiscal externo competente. Y las actas de entrega de la Contraloría General de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana o de un órgano de control fiscal externo se remitirán a la Contraloría General de la República. Al igual como explicamos en el punto anterior, ¿verdad? En el caso de que se vaya a hacer la entrega de un órgano fiscal de la Contraloría, bien sea de la Contraloría General de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana o de un órgano de control fiscal externo, dichas observaciones se deberán ser remitidas a la Contraloría General de la República dentro de un lapso de 120 días hábiles posterior a la suscripción, como lo indicamos anteriormente. Y en el caso de una unidad de auditoría interna, se remitirán al órgano de control fiscal competente. Tal cual como se explicó en el artículo anterior. Ok, ya eso es lo que tenemos relacionado sobre lo que es la elaboración del acta en primera instancia, quiénes son las personas que están obligadas a hacer un acta o deben de cumplir con el derecho o el deber, perdón, de realizar un acta de entrega, cómo debe realizarla, qué debe contener, qué anexos debe incluir, ¿verdad? En qué momento debe de remitirse dicha acta al órgano de control fiscal competente, y ya en esta instancia estamos llegando a lo que es la verificación del acta de entrega. En el artículo 23 se indica que corresponderá a la unidad de auditoría interna la verificación de la sinceridad, exactitud y observaciones que se formulen al acta de entrega, sin perjuicio del ejercicio de las demás funciones de control, vigilancia y fiscalización y de las potestades investigativas sancionatorias que pueden ejercer, así como de las competencias de los órganos de control fiscal externo. Los resultados de la verificación se harán constar en un informe suscrito por el titular del órgano de control fiscal competente, el cual remitirá un ejemplar a quien entregó y otro a quien recibió. En este sentido, podemos decir que posterior a la verificación que se realiza, podemos decir que una vez que el órgano de control fiscal recibe, él va a designar dentro de sus funcionarios a una persona para que realice la verificación de la sinceridad y exactitud del acta y sus anexos. Y en el caso de que el servidor público que recibió tenga unas observaciones al acta,
las mismas también deben de ser verificadas. Es por eso que acá se nos hace referencia a que la unidad de auditoría interna realizará la verificación de la sinceridad, exactitud y observaciones que se formulen al acta de entrega. O sea, debemos de verificar toda la sinceridad y exactitud de los anexos, pero también si el servidor público que recibió realizó algunas observaciones a dicha acta, la unidad de auditoría interna debe de verificar las mismas. O sea, hacer las diferentes, su actuación fiscal, incluyendo la verificación de dichas observaciones, ¿verdad? Y bueno, dicho resultado de la verificación realizada por el órgano de control fiscal se dejará constancia en un informe, el cual, como se indica acá, uno será remitido al servidor público que entregó y otro informe será remitido a el servidor público que recibió la unidad administrativa. Hablando acá un poco de lo que es la pérdida, deterioro y menoscabo del patrimonio público, ¿verdad? En el artículo 24 de las normas se nos indica que si de la verificación de la sinceridad y exactitud del acta de entrega se determinarán actos, hechos o situaciones que pongan en peligro de pérdida, deterioro o menoscabo el patrimonio de los órganos, entidades, oficinas o dependencias, según sea el caso, el titular del órgano de control fiscal competente informará de esta circunstancia a las autoridades administrativas correspondientes, a fin de que estos ejerzan las acciones correspondientes a que haya lugar. Supresión, fusión o división de los órganos, entidades, oficinas o dependencias. Artículo 25. En el caso de que se fusionen las dos instituciones, ¿verdad? El acta de entrega que se refiere en las presentes normas, y aquí en su articulado 25, indica que corresponderá a la máxima autoridad jerárquica o al responsable que entrega la elaboración del acta respectiva en los casos de supresión, fusión o división de órganos, entidades, oficinas o dependencias. Bueno, ya con estos 25 artículos finalizamos lo que es la presentación relacionada con actas de entrega, elaboración y posterior verificación. Gracias por la atención prestada y gracias también a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna por brindarme la oportunidad de transmitir dichos conocimientos a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Muchas gracias a nuestro querido especialista, Joan Piñero, quien ha expuesto este tema tan interesante. Un tema que tiene que ver también con la estructura de las actas de entrega, cómo debe ser incluso su organización, valga la redundancia, la importancia que tiene desde el punto de vista legal y otros detalles que son importantísimos desde el punto de vista ético. Bien, veamos a ver, compañero formador, a ver si hay preguntas acá, ya le digo. Veamos. Muy bien, por acá nos saludan todos los participantes. Queremos enviar saludos acá, está presente con nosotros la gerente de evaluación del sistema de control interno, adscrita a la Gerencia General de Auditoría, Yesmeri Rivero. Vamos a ver si hay alguna pregunta por acá. Por aquí aparecen algunas. Ana Rodríguez, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Cuando una persona es removida o se retira y no hay nombramiento para un nuevo jefe, ¿cuál es el modo de proceder? ¿Me puedes repetir? Repito. Ajá. ¿Me escucha? Le oigo. Ok. Ana Rodríguez, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, hace la siguiente pregunta.
cuando una persona es removida o se retira y no hay nombramiento para un nuevo jefe, ¿cuál es el modo de proceder? Ok, fíjese, en este caso, ¿verdad? Vamos, todavía estamos compartiendo las imágenes. Sí, sí, Ok, perfecto. vamos a buscarlo por acá, fíjese. Eso lo tenemos acá. Ok, en el artículo 4, fíjense. Acá se nos hace referencia de que se elaborará un acta, ¿verdad? Dentro de los 3 días. En el segundo párrafo se dice, si para la fecha en que el servidor público saliente se separa del cargo y no existe el nombramiento o designación del funcionario que lo sustituirá, la entrega se hará al funcionario público que la máxima autoridad jerárquica del respectivo ente o organismo designe para tal efecto. Si supóngase que no hay tampoco una designación de verdad, o sea, no hay quien lo va a sustituir o no hay una designación por parte de la máxima autoridad para que alguien lo reciba, se le debe entregar a la máxima autoridad jerárquica del ente u organismo. Es lo que se ha practicado ya en mis años de experiencia. Se le entrega a la máxima autoridad del respectivo ente u organismo. Bueno, muy bien, muchas gracias, querido formador. Vamos a ver si hay otra pregunta, aún no ha surgido. Por favor, vamos a esperar un momentico mientras van llegando dichas consultas. Aquí Carlos dice, Carlos Villamizar, director de control de Contraloría de Carrizal. En caso de una intervención, ¿qué estatus de egreso se colocará en el acta de funcionamiento saliente? De funcionario saliente, disculpe. Repito, en caso de una intervención, ¿qué estatus de egreso se le colocará en el acta al funcionario saliente? Eso me imagino Adelante. que es referencia al numeral 4 del artículo número 10, que dice motivo de la entrega y su fundamentación legal. Me imagino que la pregunta viene relacionada con eso. Bueno, en este caso, siempre en la denominación del auditor interventor, estamos hablando del acta de entrega de una Contraloría, ¿no? Profe, ¿me Ajá. copia? Sí, sí, sí. Estamos haciendo referencia a una intervención de una Contraloría Sí, municipal, exacto. por lo que entiendo. Sí, correctamente. La Entonces, Contraloría, control de Contraloría de Carrizal, director de control de Contraloría de Carrizal. ok, fíjese. Estamos hablando que dicha separación viene por una intervención, ¿verdad? Exactamente. El motivo que se colocará allí es intervención ejecutada por la máxima autoridad jerárquica o por nuestro máximo órgano de control fiscal, la cual viene y hace identificación de la comunicación en la cual se determinó dicha intervención, se ordenó dicha intervención, perdón. O sea, en este caso hablamos, el motivo de la entrega y su fundamentación legal sería una intervención y la fundamentación legal de dicha intervención viene dada en la credencial o en el pronunciamiento realizado por el Contralor General de la República, porque dichas intervenciones son ordenadas por el Contralor General de la República. Correcto. Se deja constancia de la identificación de dicha resolución, porque eso viene en una resolución. Intervención dictada por el Contralor General de la República mediante el término que ellos utilizan, creo que es, no lo recuerdo ahorita, pero mediante decreto, o no sé cuál es el término que ellos utilizan, no lo recuerdo exactamente ahorita, y ahí tiene y viene la numeración, pues. O sea, tiene que dejar la identificación del acto administrativo, donde se decretó la intervención de dicho órgano. Ese sería el motivo. Perfecto, muchas gracias, facilitador. Por acá tenemos otras preguntas. Veamos. Ajá, está Rosa Musmolo. Buenas tardes. Felicidades por su exposición. El acta de recepción, dice acá, el acta de recepción, ya que no hubo una entrega, este debe recaudar
toda la información que no se le proporcionó? Ok, fíjense, en el caso de que el servidor público que se retira, ¿verdad? No elabora acta de entrega, en el artículo 9 de las normas, de la presente norma o de la norma que rige el acto administrativo, se nos hace referencia a que el servidor público entrante debe realizar un acta en la cual dejará constancia de la situación y estado en que se recibe el órgano o entidad, ¿verdad? Dicha acta debe realizarse con acompañamiento del auditor interno. ¿Qué sucede en este caso? Debemos tener presente que en los numerales 20, si mal no recuerdo, 25 y 26 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal, ¿verdad? Son los famosos generadores de responsabilidad. Se nos hace referencia a que uno de ellos es quienes incumplan las normas dictadas por la Contraloría General de la República. Tenemos que tener presente de que si un servidor público se separa de su cargo y está obligado a realizar un acta de entrega para dejar constancia de las condiciones y del estado en que dejó o rendir cuenta de su gestión, ¿verdad? Si se separa del cargo y no hace acta de entrega, está incumpliendo con una norma dictada por la Contraloría General de la República. Entonces, ¿qué sucede? El servidor público entrante, como ya les dije, él debe realizar un acta, ¿verdad? Donde dejará constancia en el estado de que está recibiendo o que está encontrando, ¿verdad? Al momento de que comienza su gestión, dejar constancia de cómo la está recibiendo. Dicha acta debe ser acompañada, como ya se los dije, por el auditor interno del órgano competente y por 2 testigos, en presencia de 2 testigos. Ya de allí el auditor interno se encargará de ejercer las funciones correspondientes, pues sus acciones correspondientes. Pero sí debe realizar un acta, como se les dice. Pero es muy distinta. Ya eso se encuentra, como se los comenté, en el artículo número 9 de las presentes normas. ¿Hay alguna otra pregunta por allí, profe? Sí, sí, cómo no, estaba esperando dándole chance que terminara completamente aquí. Hay una pregunta acá de Andreina Ramírez Carrera. ¿La unidad de auditoría tiene algún plazo establecido para entregar el informe luego de su verificación al director saliente? Bueno, fíjate. Andreina Ramírez es de la ONCOP. Adelante, facilitador. Ok, fíjate que hablamos, ¿verdad?, de que el servidor público que recibe tiene 120 días hábiles siguientes a la fecha de entrega para realizar sus observaciones. En las anteriores normas que contemplaban el acta de entrega, ahí sí se le delimitaba un periodo o había un periodo establecido para que el órgano de control fiscal presentara sus resultados. ¿Qué sucede? En esta norma que es del año 2010, las anteriores creo que eran del 2005, en esta del 2010 no establece un lapso como tal para que el órgano de control fiscal presente los resultados de la verificación, pero siempre tenemos que tener en cuenta de que debemos de dar celeridad a los procesos. ¿Qué recomiendo yo? Ojo, a modo muy personal, ¿verdad? Que demos chance a que el servidor público que recibió la oficina o dependencia o institución, ¿verdad? Se le consuman estos 120 días hábiles para que tiene él para emitir sus observaciones. ¿Por qué? Porque como indica acá la verificación del acta, nosotros debemos verificar la sinceridad y exactitud tanto del acta como de sus anexos, pero también de las observaciones que se formulen al acta de entrega. Si nosotros hacemos la verificación antes de que se le consuma el lapso, el lapso que posee el servidor público que recibió, él puede emitir unas observaciones, las cuales nosotros también posteriormente tendríamos que revisar. Por eso yo, a modo muy personal, recomiendo a que la verificación de las actas de entrega se realicen posterior a esos 120 días. Ojo, ya queda a criterio del auditor interno. Acuérdense que
ellos toman su decisión, dado que en esta oportunidad, como se los comenté, las presentes normas o la norma vigente no establece un lapso como tal. Pero sí tenemos que tener en cuenta de que también esas observaciones que realice el servidor público entrante deben ser consideradas por el órgano de control que va a revisar el acta. Muy bien, por aquí nos manda saludos y felicitaciones nuestra querida compañera Yadira Madrid, de la Gerencia General de Auditoría de la SUNAI. También Braulio Herdens, de Telesur, de la Unidad de Auditoría Interna de Telesur. Y está Aslen Bielma, de Corpoelec, quien pregunta, primero argumenta, cuando el auditor es jubilado y no ha sido nombrado uno nuevo, que lo sustituya o que sustituya a la máxima autoridad o que lo sustituya, la máxima autoridad puede hacer las observaciones al acta. Repito la pregunta. Ajá. Cuando el auditor interno es jubilado y no ha sido nombrado uno nuevo que lo sustituya, la máxima autoridad puede hacer las observaciones al acta. Ok, fíjate. Acuérdate que cuando, como hablamos al principio, una de las preguntas que hicieron al inicio, ¿verdad? En el caso de que está acá, es el segundo párrafo, como el mismo ejemplo anterior, supóngase que cuando él lo jubilan, ¿verdad? Están haciendo referencia a que no hay designación de quién lo va a sustituir. Él debe hacer la entrega a la máxima autoridad jerárquica, ¿verdad? ¿Qué sucede? Si él recibió y en ese lapso de tiempo él no ha designado a nadie, porque fue posterior a que el auditor interno le entrega, ejemplo, al presidente de una institución X, ¿verdad? Es él quien tiene que hacer esas observaciones. Pero si él no ha designado a nadie, que no debiera de ser el caso, será él quien hará esas observaciones, pero recuerden que las actas de entrega de las unidades de auditoría interna se remiten al órgano de control externo, al órgano de control fiscal externo que corresponda. Entonces, ejemplo que si esa acta de entrega se remitió a la Contraloría General de la República, la persona que recibió, así sea el presidente de la institución, si esa persona que recibió ahí tiene unas observaciones, ejemplo, uno de los anexos que debe incorporar una unidad de auditoría interna son los casos que están vigentes o que están circulando, como quien dice, de potestad y determinación. Supóngase que el auditor interno que se separó no hizo referencia a este punto, ¿verdad? El presidente de la institución que recibió, si él puede notificarle a la Contraloría o al ente que se le haya remitido el ejemplar para que revise con posterioridad el acta de entrega, la sinceridad y exactitud del acta de entrega y sus anexos. Él podrá indicarle a ese auditor interno que dentro de los anexos del acta de entrega de la unidad de auditoría interna de X institución no se hizo referencia al estatus que poseían los casos de determinaciones y potestad para el momento del cese. Eso es un ejemplo. Te digo porque como se trata de un órgano de control interno, un órgano de control fiscal, perdón, es uno de los anexos que debe incorporarse. Entonces, como les digo, si no hay designación de un auditor interno y se están consumiendo los 120 días, es quien recibió, que en este caso sería el presidente de la institución, a quien se le debió haber hecho entrega, o al director general. O sea, eso depende de la estructura organizativa que tenga la institución a la cual se está entregando, ¿verdad? La dependencia, la cual está escrita la dependencia que se está entregando, deben de ese presidente, esa persona que recibió, es la que está, hasta tanto no nombren una nueva persona, es la que está designada o investida para realizar dichas observaciones y notificar. Muchas gracias, facilitador. Por acá tenemos a Agostino Fernández Fernández. ¿Qué pasa si una máxima autoridad elegida por elección popular es destituida de su cargo?
¿cuál sería el procedimiento para el acta de entrega respectiva? Adelante. Bueno, el procedimiento es el mismo, claro. Lo que pasa es que acá nos enfocamos solamente a una dependencia de, supóngase, de un instituto, de un ministerio. Cuando le digo que es el procedimiento es el mismo, el funcionario que haya sido elegido por elección popular y ocupe un cargo y tenga que realizar un acta de entrega, él debe cumplir con los mismos pasos que están acá denominados delimitados en las normas, en las presentes normas. ¿Qué sucede? En los artículos 11 al 17, ¿verdad? Nosotros solamente hicimos referencia al 11 y después saltamos al 18 por lo que les estoy diciendo, por el factor tiempo, por las láminas el factor tiempo que teníamos para dicha presentación. Considerando ese factor, no incluimos ciertos anexos que son adicionales a los contenidos en el número 11. ¿Por qué? Porque dependiendo de la investidura o la oficina que se esté entregando, aparte de los seis numerales del artículo 11, existen unos anexos específicos para ciertas áreas y cargos de la administración pública, tanto central como descentralizada. Entonces allí, pero del resto el procedimiento es el mismo. Él deberá realizar su acta de entrega, deberá de tener bien claro la estructura de esa organización para saber quién está catalogada como la máxima autoridad jerárquica, ¿verdad? Para que a esa persona él le efectúe la entrega del mismo. Muy bien, muchas gracias. Queremos recordar a nuestras participantes y a nuestros participantes que para la SUNAI es importante que ustedes, al identificarse con nombre y apellido, también coloquen a qué ente u órgano pertenecen o están adscritos y a qué departamento o en qué departamento trabajan. Bueno, seguimos acá. Agostino Fernández, desde la Contraloría del Municipio Independencia de Santa Teresa del Tuy, le envía esta pregunta. ¿Cuáles serían las sanciones si la persona no hace el acta de entrega? Bueno, mira, como les comenté también, eso tiene que ver con lo establecido en el artículo 9. Ya quedará a facultad o a decisión del órgano control fiscal correspondiente o competente para realizar dicha acta, o del auditor interno que interviene en la elaboración de esa acta hecha por el servidor público entrante, la aplicación de las sanciones que contempla la normativa legal vigente. Como se los dije, una de ellas puede ser un procedimiento de determinación. ¿Por qué? Por una omisión o incumplimiento de una de las normas dictadas por la Contraloría General de la República. Como se los dije, está contemplada en los numerales, si mal no recuerdo, 25 y 27 del artículo 91. Muchas gracias, formador. Ana Rodríguez del IBI, muchos saludos de parte del personal de la SUNAI para usted. Ella pregunta, en el supuesto que la entrega se hace a la máxima autoridad y días después se nombra a una persona para ocupar el cargo, ¿cuándo se empieza a computar los días para el cargo? Debe ser así, ¿no? Ok, fíjense. En el caso de que se le entregue a la máxima autoridad jerárquica, ya la persona que viene con un nombramiento. Los días para las observaciones siguen siendo los mismos 120 días que se pactan en el acta original, a menos que la máxima autoridad jerárquica haya dispuesto o administrado o realizado cualquier acción dentro de la oficina o dependencia de la cual se hizo entrega. Pero si no ha realizado ningún tipo de acto administrativo, simplemente la persona que va a ejercer el cargo viene con un nombramiento y se mantiene el acta de entrega que se hizo al principio. Y los 120 días siguen siendo los mismos. Muy bien, por acá lo felicitan nuevamente. Agostino Fernández y Edwin Astudillo. Excelente exposición, dice Edwin. Excelente ponencia, dice Agostino. Lesimar Villamizar, Carlos Villamizar, debe ser que está empleando ese número.
A ver, muchas gracias. Pregunto si las actas se elaboran en 4 juegos en original. Los juegos se deben certificar. Adelante. Bueno, la práctica común se ha tildado que se realizan los 4 ejemplares en original. ¿Por qué? Porque hay muchas organizaciones o instituciones que tienen delimitada lo que es la certificación y las mismas en muchos de los casos se encuentran centralizadas en la máxima autoridad jerárquica. En aras de garantizar o agilizar los procedimientos, ¿verdad? Se tilda elaborar los 4 ejemplares en original. Si están en original todos los mismos, no deben de ser, no hay necesidad de que sean certificadas. ¿Por qué? Porque son documentos originales, pues es información original. Muy bien, muchas gracias. Por acá tenemos a Aslen Bielma, de Corcoelec. ¿Puede negarse a firmar el acta el servidor público entrante y qué debe hacer en ese caso el servidor saliente? Bueno, fíjense, como ya lo hemos dicho, es un acto administrativo entre un servidor público que entra y un servidor público que recibe. Fíjense que la misma norma le está concediendo al servidor público entrante un lapso de 120 días para el hacer una verificación del contenido del acta y de la documentación que la soporta. Él tiene 120 días ¿para qué? Para hacer algunas las observaciones que él considere. Por esta causa yo digo que el servidor público entrante no tiene, o sea, no debiera de negarse a firmarla. ¿Por qué? Porque a mí la misma norma me está concediendo un lapso para que yo ejerza como quien dice, mi defensa, pues, en aras de delimitar la responsabilidad. Entonces, si yo tengo 120 días hábiles para realizar las observaciones que pudieran originarse, que como lo establece la norma, acá dice, observaciones sobre el contenido de la misma, ¿verdad? Que pudieran dar lugar al ejercicio de la potestad de investigación, de ser el caso. Que el servidor público que recibe tiene estos 120 días, yo, de verdad, libremente firmaría mi acta de entrega. ¿Por qué? Porque yo tengo 120 días para hacerle las observaciones que se pudieran suscitar de la misma. Muchas gracias, formador. Por acá tenemos a Frankie Peña. En caso que un funcionario público cese el cargo y la unidad o nuevo funcionario nunca lo reportó ante la unidad de auditoría interna el cese de las funciones, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Ya va, profe, no entendí bien la pregunta. Sí, leo textualmente porque estoy tratando de interpretar acá. Está redactado así. En caso que un funcionario público cese el cargo y la unidad o nuevo funcionario nunca lo reportó ante la auditoría interna el cese de las funciones, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Leí textualmente. Bueno, fíjense, ya eso es un caso muy apático. ¿Por qué digo esto? Porque siempre las sustituciones vienen dadas por la oficina o por la oficina encargada del área de talento humano, recursos humanos, relación con los trabajadores, según la denominación que tengan en la estructura de cargos de la institución, ¿verdad? Siempre vienen dadas por un acto administrativo que emana de esa área o, en su defecto, algunos vendrán, puede ser de la máxima autoridad jerárquica, si es la sustitución de un alto funcionario. Si viene por allí, mire, el servidor público que sale debe saber que tiene que realizar su acta. ¿Por qué? Porque eso es un deber que tiene él. Tiene el deber de realizar su acta de entrega. ¿Por qué? Por todo lo que ya comentamos durante la presente exposición. Mire, en ese caso, y ahí sería una omisión también de la norma. Muchas gracias por aquí. Ahí se le atañe la responsabilidad al servidor público saliente, porque no es la gerencia de recursos humanos o de talento humano o de relación con los trabajadores quien debe informarle al órgano de control. Acá en este caso sería
la parte interesada, como quien dice, sería el servidor público saliente. ¿Por qué? Porque es a él quien le interesa demostrar la transparencia de su gestión, ¿verdad? Entonces, él debe de elaborar su acta y estar pendiente de la remisión de la misma a la unidad de auditoría interna correspondiente que le corresponda verificar la misma. Muchas gracias, formador. Por acá hacen un comentario. Richard Zarate, Auditoría de Mercado. ¿Se puede levantar el acta digitalmente y dejar uno en físico en el despacho de la dependencia sobre la base del plan papel cero y minimizar los gastos de copia y tóner? ¿Algún Bueno, comentario? sobre este particular, debemos partir de que ya la parte tecnológica, digital, hasta se está considerando como un instrumento legal. He visto actas de entrega que, como el mismo funcionario lo dice, dejan el original en la oficina, ¿verdad? De la oficina de dependencia que se hace entrega, y lo que se hacen es un CD, se escanea este original, se hace un CD y se envía la comunicación, pero dentro de esa misma comunicación hacen una especie de certificación, ¿verdad? Que en este caso sería como cuando se lo plasma por la parte posterior a los documentos, que dicen que es copia fiel exacta del original, que en este caso estaría reposando en el despacho de la máxima autoridad de la máxima autoridad de la oficina de dependencia a la cual se hace entrega. O sea que es válido, pero siempre y cuando en la comunicación con la cual remiten el CD a la unidad de auditoría interna competente, dejen constancia de la certificación, que dejen constancia de que la información que se contiene en el CD es una copia fiel exacta de los originales que reposan. De hecho, una de mis actas de entrega que me ha tocado realizar en mis años de experiencia en la administración pública, se hizo de esa forma. ¿Por qué? Por la misma razón en aras de dar cumplimiento al papel cero y también el ahorro de información, porque fíjense, por lo menos en mi caso, los anexos, o sea, prácticamente cada acta era casi que una resma de papel. Entonces, imagínense, en los actuales momentos, 4 resmas para una institución, tanto el tóner y eso, es un gasto representativo, pudiéndose se imprime una sola y se le saca una copia y dentro de la misma comunicación en la cual se remite el CD, se deja constancia de la certificación de que dicha información es una copia fiel exacta del original. O sea, que válidamente sí se pudiera realizar. Entendido. Muchas gracias, formador. Por acá, Andreina Carrera nos dice, excelente, gracias por la respuesta, excelente trabajo formativo que realizan. Rafael Rumbos, él insiste con una pregunta acá. Dice, cuando una máxima autoridad saliente desista de hacer entrega a otra máxima autoridad entrante, ¿por cuál por circunstancias que sanciona hay que aplicar o a qué órgano hay que acudir? Pregunta él, Rafael Rodríguez. Fíjense, como ya se los comenté, en el caso de que el servidor público, un momento para que me salía acá, en el caso del servidor público saliente se negare a realizar el acta de entrega, ¿verdad? Uy, aquí no sé qué pasó. Okay, compartir una ventana. Ok, ya está listo. Estamos compartiéndola, ¿no? Igual. En el caso de que el servidor público se negare a realizar el acta de entrega, mire, allí aplica el artículo número 9, ¿verdad? Porque él tiene que hacer la entrega formal a la persona que haya sido designada. Esa era la pregunta. Perfecto. ¿No? Sí, sí. Muchas gracias por acá. Vamos a ver si hay otra interrogante por acá, otra pregunta. Por aquí, vamos a ver. Ajá, Rumbos. Dice Trina Cárdenas, excelente exposición. Gregorio Franco, felicidades, excelente la ponencia, bendiciones. Andreina Ramírez Carrera. ¿Se pueden realizar las actas de entrega, una en original y las copias en CD? ¿Y cómo se hace cuando los inventarios de bienes son extensos? También se podrían entregar en digital. Bueno, fíjate, ya parte de esa pregunta
le hemos dado respuesta. Como le dije anteriormente, sí, Exacto. efectivamente se está, se está haciendo esta práctica, pues, en aras de optimizar los recursos de la institución, como se los dije, siempre y cuando se deje constancia dentro de la comunicación con la cual se remite el CDI, tanto, o se le hace entrega el CDI, tanto al órgano de control fiscal competente como al servidor público entrante y saliente, de que dicha información contenida en ese CD es copia. O sea, estamos prácticamente haciendo la certificación de un documento, pero que en este caso se encuentra incluido, la información se encuentra incluida dentro de un CD, dentro de un instrumento tecnológico, por darle un nombre. Y también, supóngase el caso, que también lo he visto en estos años acá de experiencia. Eh, Existe el acta en físico, los anexos en papeles, pero como ella misma dice, los inventarios, imagínense, un ejemplo que se entregara el Seguro Social, imagínense el inventario de bienes a nivel nacional del Seguro Social, una institución que tiene sedes en todo el país y que en muchos de ellos contamos con megaestructuras, como por ejemplo el Hospital del Llanito. Usted se podrá imaginar la cantidad de inventario o el tamaño del inventario como para imprimirlo en hoja, ¿verdad? Entonces, ¿qué se pide en este caso? Igualito, se hace un respaldo de dicha información en un CD y dicho CD siempre lleva esa, esa coletilla, por darle un nombre, dentro del documento con el cual se remite que respalde el anexo. Pues. Ejemplo, anexo número, vamos a buscarlo acá, creo que es el 3. Acta de entrega, no, acá. El anexo número 3, ¿verdad? Inventario de bienes muebles e inmuebles. Entonces, imagínense, como le digo, en la acta ponen anexo número 3, relación de inventario de bienes muebles e inmuebles. Cuando te vas al número 3, se coloca una comunicación mediante la cual se deja constancia de que la información contenida en el CD se pondría como se le establece acá, ¿dónde estamos? Acá, el motivo por el cual no se colocó la documentación en papel, sino que se grabó en un CD, lo colocan fácilmente allí en aras de cumplir con el decreto de papel cero y también el ahorro de suministros de la institución, ¿verdad? Tendríamos eso. Entonces considero que sí, efectivamente, y lo he visto. Simplemente en este caso el órgano de control fiscal lo que hace es que llega y de allí saca el extracto o la muestra seleccionada para hacer la verificación de dichos muebles, de los bienes, pues la verificación de los inventarios. Porque tenemos que también tener en cuenta esa situación, pues que tenemos un decreto de papel cero y mientras más podamos optimizar los recursos, es viable. Claro, muchas gracias. Por acá, Lesimar Villamizar. Bueno, Carlos Villamizar, que usa, me imagino que está usando el teléfono de Lesimar. De la Contraloría de Carrizal, es él. Si a los 120 días se encuentran dentro de, o si los 120 días se encuentran dentro del periodo de suspensión de actividades por la pandemia, las fechas se correrán hasta el inicio de las actividades. Bueno, ya ahí sí queda a criterio de la institución, porque tenemos, por ejemplo, instituciones las cuales por su naturaleza se encuentran en actividades. Tenemos instituciones que están, por lo menos el área del sector salud, hoy más que nunca debe estar prestando un servicio. Allí sí los laxos se continuarían. En aquellas instituciones cuyos, por razones de su razón de ser o por las actividades que realizan, no se encuentran practicando ningún tipo de actividad, estamos en un decreto de pandemia y no estamos laborando. Me imagino que en ese caso son casos excepcionales y eso lo contemplan las leyes. Son casos excepcionales y me imagino que los lapsos se estarán corriendo. Porque si no se están no están presentando ningún tipo de actividad, ¿cómo verificas y en qué momento haces haces esos análisis? Pues, muchas no se encuentran fuera de servicio.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Por acá todavía queda una pregunta. Se trata de Aslen Vielma, nuevamente pregunta por acá. ¿La verificación del acta por parte de la unidad de auditoría interna se hace solo de forma? No. Ojo, yo soy, y también es una opinión muy personal, yo soy de las personas que piensan que para emitir una opinión, ¿verdad?, sobre la sinceridad y exactitud de una información, yo debo de realizar pruebas de auditoría. Hay auditores que dicen que para la verificación de un acta de entrega es eso. O sea, hay distintos criterios en este sentido. Hay quienes practican solamente un checklist, hay quienes van a una verificación más a fondo. Yo soy de la segunda. Porque si yo tengo que emitir una opinión sobre la sinceridad y exactitud de una información, ¿verdad? Yo considero que por darle una determinación, por profesionalismo, uno debe de buscar la manera de sustentar la opinión que uno va a dar sobre unos resultados de una actuación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaría muy mal hecho de mi parte si digo que algo está bien o algo está mal, si no he practicado un debido análisis que soporte y garantice la sinceridad y exactitud, o en su defecto, la debilidad de alguna información. Muy bien, muchas gracias a nuestro querido formador. Por acá nos saluda nuestro compañero formador Giancarlo Villasmil. Saludos, Joan. Felicitaciones por tu gran trabajo formativo. Giancarlo Villasmil Ramos, auditor adscrito a la unidad de auditoría interna del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y formador SUNAI. Gracias, Ajá. Ricardo. Ok, por acá está. Vamos a ver. Bueno, vamos a leer esta última pregunta y seguimos ya para despedir. A ver, ¿qué pasaría? Perdón, por aquí pregunta Hermelinda Lira, Mercades. ¿Qué pasaría si un auditor interno deja de prestar sus servicios a una institución y transcurren los 120 días y la máxima autoridad a quien se le entregó el acta no ha designado un nuevo auditor? Bueno, como lo dijimos anteriormente, este auditor interno debió haber hecho entrega a la máxima autoridad jerárquica. De hecho, de una de las instituciones que me ha tocado trabajar o verificar, ¿verdad? Hubo una en que el auditor interno renunció y fue por cuestiones personales, ¿verdad? Y por ende, fue algo que sorprendió a la máxima autoridad de la institución, y no había una designación de quién iba a recibir, pero él también tenía unos lazos para cumplir con ese deber de realizar su acta, los cuales son 3 días, porque la norma establece que no podrá acceder luego de los 3 días posterior a que se realice un ejemplo. En el caso de que una renuncia, él renunció y la máxima autoridad, o sea, fueron cuestiones personales y él tuvo que renunciar, pues. Entonces, ¿qué hizo él? Él le entregó a la máxima autoridad jerárquica. ¿Por qué? Porque es que ni la misma institución se esperaba que él fuera a renunciar. Y se le hizo entrega a la máxima autoridad jerárquica inmediatamente, dentro de los 3 días, posterior a que se dio inicio al acto administrativo, que en este caso fue una renuncia. Entonces, en este caso, igualito, así no hay una designación, él se va a separar, él tiene la obligación de entregarle, en este caso, la máxima autoridad jerárquica del ente o organismo, dentro de los 3 días hábiles posterior a su renuncia, a su remoción, a su destitución, su jubilación, según sea el caso, por el cual él se retira de la dirección de dicha unidad de auditoría interna. Bueno, muy bien, por acá preguntan cuál es el proceso de verificación del acta de entrega en una unidad de auditoría interna. Esto es Agostino Fernández. ¿Qué dice, formador? Bueno, fíjate que como ya
hicimos una referencia acá, el acta de entrega de una unidad de auditoría interna le corresponde la verificación a un órgano de control externo correspondiente. O sea, si él es personal de la misma unidad de auditoría interna que se está entregando, a ellos no le corresponde revisar esa acta. Ahora, si él forma parte del personal de ese órgano de control, de esa unidad de auditoría interna o órgano de control externo, ¿verdad? Que va a revisar el acta, del procedimiento es el mismo. O sea, tendríamos que, va a depender de lo que decida el contralor, el auditor, según sea el caso. Pero el procedimiento es el mismo. Ojo, tiene que tener muy presente, si él forma parte de la unidad de auditoría interna que se está entregando, lógico que ellos no van a revisar esa acta de entrega. Ahora, si él forma parte del personal al cual de la unidad de auditoría interna que le corresponde revisar esa acta de entrega, el procedimiento sigue siendo el mismo. Muy bien, por aquí pregunta Leiris Espinosa, que, o mejor dicho, ella le gustaría que se aclarara el tema de los lapsos de entrega, cómo se hace en estos momentos. Y por último, Andreina Ramírez pregunta si el funcionario máxima autoridad está fuera del país, atrapado por el tema de la pandemia, y el mismo es removido. ¿Cómo se realiza el procedimiento para un acta de entrega? Mira, como te dije, ya esos son los famosos casos excepcionales que deben ya considerarse y bueno, allí habría que determinar esa situación, o sea, a ver, medir la magnitud de esa situación, que es precisamente en estos casos de pandemia, mira, muchas naciones tienen sus fronteras cerradas, vuelos suspendidos, entonces, o de repente no el país donde él se encuentra, sino el país destino. Entonces allí, mire, allí sí sería, ¿cómo le diría yo? Allí sí sería como que difícil que ese servidor público que tiene el deber de realizar un acta de entrega la pueda realizar, porque ¿cómo hace para obtener la información? Entonces ya ahí serían esos famosos casos excepcionales y corresponderán a las autoridades competentes considerarlo. Muy bien, ella fue Andreina Ramírez y Lady Espinosa, que le gustaría que se aclare con referencia a los lapsos de entrega, cómo se hacen en estos momentos que se trabaja por guardias. Bueno, los lapsos de entrega, eso sí, lo que sucede es que estas normas para regular la entrega de las oficinas y dependencias, ¿verdad?, de la Administración Pública Nacional Central y Descentralizada, no contemplan esos famosos casos excepcionales, pero se pudiera dejar constancia en el acta, quizás el por qué no se cumplió con los lapsos precisos para realizar la entrega. Ojo, tampoco es que vamos a agarrar y nos vamos a extender 2 o 3 meses, no, simplemente se deja constancia del por qué no se entregó dentro de esos 3 días hábiles posterior al cese de la función o el cargo que desempeñaba el servidor público que tiene que realizar el acto. Pudiera, no sé, dejar constancia del por qué no se hizo. Pero como te lo Sí, digo, ella aclara que es en todo, concordancia. como te digo, todo Ella, va a depender del auditor interno. O sea, eso es criterio y a criterio y a juicio del auditor interno. sí, como dice Lady Espinosa, que en concordancia con la circular emitida por la SUNAI, ¿no? Es el comentario que ella hace. A ver, entonces no tenemos más preguntas por acá en la tarde de hoy. Le pregunto a nuestro formador, Joan Piñero, como acostumbramos los días sábados a las 5 de la tarde, tenemos un intercambio entre los participantes y el formador. Eh, ¿Está usted más o menos eh, presto para ese momento? Sí, no hay ningún problema, claro que sí. Siempre y cuando Así sea es. en aras de fortalecer
de servir de apoyo a las instituciones y a los formadores, a los trabajadores que forman parte de nuestros diferentes órganos de control fiscal o de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control Fiscal. De verdad, no, con todo lo orgullo y el honor. Bueno, mire, estamos muy agradecidos con usted, apreciado formador Johan Piñero. La SUNAI de verdad le agradece mucho. ¿Tiene algunas palabras finales de despedida con nuestros participantes? Bueno, muchas gracias, primero, en primera instancia, a la SUNAI, ¿verdad?, por esta oportunidad. Y bueno, a todos aquellos que se conectaron y estuvieron en interacción con nosotros. Gracias por estar atentos y bueno, vamos a ir creciendo cada día en estos temas de control fiscal que de verdad son muy interesantes y es bueno ir creciendo día a día y ser es un orgullo pues ser multiplicador del poco conocimiento o mucho conocimiento que se tenga en dicha materia, en dicha área. Muy bien. Entonces no nos queda más que despedirnos. En el respaldo tecnológico estuvo Almícar López y nos despedimos de parte de nuestra Superintendenta Nacional de Auditoría Interna, doctora Laura Guerra, la directora del despacho Livia Sinaldín, la gerente general de auditoría Lisette Prieto, la gerente general del Sistema de Control Interno Narqui Martínez y la gerencia de asesoría y asistencia técnica, además de toda la familia SUNAI. Les habló por acá el doctor Luis Rendón. Gracias, Johan Piñero. Gracias a todas y a todos por participar. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Esta vez nuevamente va a ser a través de WhatsApp por los momentos y la próxima semana sí iremos a la plataforma Telegram, a la interfaz, quise decir Telegram. Entonces, no queda más que despedirnos hasta mañana. Muchas gracias a todas y a todos. Feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.